¿Qué tal, amigos? Muy buenos días, ¿cómo están? La verdad es que yo muy feliz. Tengo a una gran amiga, tengo poco de conocerla, pero la verdad sé que es una mujer que ha impactado durante muchos años a muchas empresas de multinivel. Ella ha estado justamente colaborando, trabajando fuertemente en varias organizaciones y desde luego impactando a muchas mujeres por su liderazgo, por su simpatía, pero sobre todo por ese gran amor que tiene a las mujeres y sobre todo el propósito que tiene de hacerlas crecer. Y bueno, mis queridos amigos, pues tengo para mí, es un gusto y es Rosy de Borbolla quien nos acompaña en esta ocasión. Rosy, ¿cómo está? Hola Charito, muchas gracias. Muy bien, me siento muy agradecida por esta oportunidad que me das de poder hablar un poquito de lo que hacemos y de esto que estamos empezando en redes, porque antes no lo hacíamos en redes, todo lo hacíamos de manera pues más relacional, pero ahora estamos también en redes y aquí estamos también para poder compartir de este proyecto. Gracias, Rosy. Yo les platicaba a nuestros amigos realmente la trayectoria que tú has tenido en diversas empresas de multinivel y quisiera que me compartieras cuáles han sido esas experiencias que tuviste y cómo este crecimiento que se está dando ha impactado a muchas mujeres. Yo sé que son un proceso, pero cuéntanos, amiga. Sí, precisamente en la revista escribí algo acerca de esto. Estuve por mucho tiempo en diferentes empresas de multinivel, en una fuertemente sobre mujeres que tenía que ver con ser consultora de belleza y liderar también a muchas. Eso me encantó, me fascinó porque ahí encontré mi propósito de vida, donde podía ver bellas a las mujeres, pero a la vez poder hacer una carrera y que pudieran encontrar también un sustento para sus familias. Pero a pesar de todas las cosas que yo hacía allí, yo pude darme cuenta que necesitaba esa parte, ese cambio interno en mi ser, porque yo vivía con un corazón muy quebrantado, con mentiras que había creído acerca de mí, con mentiras acerca de mi cultura circundante, que yo solamente había adoptado sin darme cuenta y vivía como víctima. Entonces, a pesar de que estaba cambiando la historia y había encontrado mi pasión, no había encontrado mi propósito, porque había estado trabajando desde el hacer, pero no desde quien yo era verdaderamente, desde encontrar mi verdadero valor, saber cuál era mi verdadera dignidad, mi potencial. Entonces, con un corazón herido es como tener un corazón esclavo, no eres libre. Ese corazón nos limita y vivimos desde la actitud de víctimas. Entonces, yo vivía desde esa actitud a pesar de estar haciendo redes y de ayudar a muchísimas mujeres. Oye, pero fíjate, a veces esas, pues no lo puedo decir tal cual, pero a veces esas incongruencias, estarás de acuerdo, que a veces dices, bueno, pues es que yo estoy muy bien del lado exterior, pero lo comentas tú del lado interior, algo falta, algo no está bien. ¿Cómo fue ese proceso, Rosy? ¿Cómo es que tú pudiste darte cuenta de todo eso? Porque no es fácil, seguramente, a veces solamente querer impactar lo exterior, dejando fuera lo personal, lo interior. Fíjate que ya empezaba allí con algunas personas que estaban mentoreando mi vida, estoy recordando eso, y ellas ya empezaban a trabajar un poquito de cómo vivir de manera interna, cómo tener un balance interno, cómo tú puedes impactar tu sociedad cuando tú estás bien internamente. Pero cuando tú no estás bien internamente, entonces sí estás impactando, pero lo estás haciendo de una manera negativa, porque de alguna manera impactamos la sociedad. Entonces empecé a ver y empecé a ver también a mi familia, empecé a ver cómo habían cosas buenas que yo hacía, pero también habían muchas otras áreas de mi vida totalmente descuidadas. Entonces tenía como una parte de éxito, pero no era el éxito integral, no era la libertad integral,
no era esta parte que necesitamos las mujeres y los seres humanos para ser plenos y para tener como esa libertad interna. Y cuando tú tienes una libertad interna, entonces puedes influir de manera positiva en toda tu sociedad, en tu casa, con tus hijos. Y yo me di cuenta que mi familia pues no estaba muy bien. Estaba bien con lo que hacía afuera, pero no estaba bien con lo que vivía dentro de mi casa. No había congruencia entre lo que yo le estaba transmitiendo a mis hijos, porque yo le estaba transmitiendo a mis hijos lo que había dentro de mi corazón. Porque lo que está en el corazón, al final de cuentas, sale, se refleja, contaminas, ayudas a unos, pero contaminas a otros. Entonces, pude darme cuenta de eso y también estuve muy deseosa de cambiar la historia de mi vida, porque entendí que yo vivía desde una actitud de víctima, pero no tenía fuerza. Y es que ahí, cuando tú vives desde una actitud de víctima, no tienes fuerza para cambiar tu historia. No sabes cómo. Fíjate que ahora que comentas esta parte, mi querida Rosy, no sé, quizás te estarás de acuerdo conmigo, muchas de las mujeres que vivimos no solamente en México, sino en Latinoamérica, a veces nos ponemos en esa postura de víctimas, de victimismo, como bien lo comentas. Y yo creo que algo importante es entender algo. Quiero dar pauta a algo que yo hace muchos años leí y que tú estarás de acuerdo conmigo, Rosy. Me gusta mucho el ejemplo de María, la madre de Jesús. Una mujer leal, una mujer educada, una mujer que siempre trató de dar y sobre todo de enseñar a su hijo, porque ella tenía ese propósito de educar, de enseñar, de darle principios y valores. Porque si bien es cierto que María, la madre de Dios, la madre de Jesús, fue una mujer que era sencilla, humilde, una mujer que realmente entendía muchos conceptos y que eso mismo transmitió a su hijo. Y digo esto porque muchas mujeres a veces vivimos pensando o cegadas desde el lado del miedo, de no poder hacer las cosas. Y por eso es ese victimismo. Pero sin en cambio, si nos damos cuenta, la historia, sobre todo las historias en este gran libro que son las escrituras, las sagradas escrituras, nos hablan de mujeres valientes, nos hablan de mujeres especiales, de mujeres que podían enfrentarse inclusive al propio rey, como fue el caso de una en especial, que fue Rebeca o Ruth, no recuerdo exactamente, pero este tipo de mujeres realmente tenemos que tomar ejemplo de ellas porque creo que esto podría cambiarnos la vida, Rosy. ¿Tú qué piensas? Definitivamente. Fíjate que una de las cosas que yo hice en medio de esta búsqueda, porque investigué por muchos años, tomé muchos cursos, yo lo que quería era sanar mis emociones. Yo quería vivir mejor porque había mucho quebranto en mi vida y tú no puedes avanzar con quebrantos en tu vida. Entonces, yo empecé en esta búsqueda y pude encontrar muchos libros, muchas herramientas, muchos recursos hablando desde diferentes perspectivas, porque cada uno habla desde la perspectiva, desde su cosmovisión de vida, desde el Dios que adora, desde todo eso, todo uno lo plasma. O sea, tú plasmas lo que tú has investigado, lo que tú eres, lo que tú tienes dentro de tu mente, de todas tus ideas, tú lo vas plasmando. Y cuando yo dije, ¿qué voy a hacer? ¿Dónde voy a encontrar? Como esta parte que me dé el balance, que me dé esa parte integral, pero además que me dé esa libertad integral. Entonces encontré definitivamente los principios en este libro de libros. Y en este libro realmente tú puedes entender las buenas intenciones de Dios, porque yo lo que hice allí fue quitarme mi mentalidad espiritual que traía y estas ideas y este bagaje cultural con el que siempre luchaba, con esa cosmovisión mía que ya estaba bien integrada. Y entonces quise ver una solución
para la vida de manera integral. Y allí pude darme cuenta que tú tienes la solución para saber quién tú eres, cuáles son tus capacidades, para qué fuiste diseñado, estás diseñado para cambiar la historia. Vi los principios de éxito, muchos de los principios de éxito que se manejan son sacados, son tomados de este libro. Pero también cómo se vive en familia, cuáles son las buenas intenciones de Dios para la familia, no lo que la gente dice, no lo que dice la gente, no lo que dicen los demás, sino lo que dice, quitándome todos esos lentes con los que yo ya traigo aquí puestos y con los que observo la vida, sino más bien tomando los principios de vida para poder tener esta libertad integral. Y ahí fue donde encontré el balance, donde encontré todo esto para mi propia vida, sin ser religiosa, pero tampoco sin ser esa parte donde ya venía yo con una manera de pensar. Dije, quiero quitarme todo esto para poder encontrar la ayuda para mi propia vida. Y de allí empecé a encontrar pues las soluciones, empecé a encontrar los principios y los empecé a aplicar de tal manera que cambió mucho mi mentalidad, mi manera de sentir, mis emociones distorsionadas y también mi manera de impactar la historia. Así es, Rosy. Justamente platicando y leyendo tu gran participación en la revista, amiga, me pude dar cuenta que comentas justamente de la identidad de oruga. Y eso a mí me llamó mucho la atención. Y de verdad, amigos, me gustaría que Rosy nos explicara, y muchos de ustedes seguramente se van a identificar. Cuéntanos qué es la identidad de oruga, por favor, Rosy. Bueno, la identidad de oruga nació todo porque uno de mis mentores, cuando había visto el proceso, el cambio de vida, el cambio de mentalidad, el cómo yo ayudaba ahora a las mujeres de una manera diferente, porque antes las ayudaba desde el hacer, pero ahora desde el ser y después de allí para poder influir. Y cuando él se da cuenta de todo este proceso, me dice, escribe tu proceso de vida porque eso va a ayudar a muchas mujeres. Entonces empecé a pensar cómo ayudarlos y de ahí nació una frase, porque tenía que empezar de algo, ¿verdad? No tenía la experiencia de escribir, no tenía ese tipo de experiencias, entonces dije, con algo empiezo. Y la frase, la oruga jamás imaginó que podía volar, me recuerda fuertemente mi proceso, me recuerda mi identidad de oruga, porque las orugas pues ya traen en su ADN la información para ser transformadas. Entonces, de manera natural, en ese proceso natural, ellos pasan las etapas hasta llegar a ser mariposas y volar. Pero yo me quedé estancada en mi identidad de oruga. Entonces, desde mi identidad de oruga veía a las mujeres volando, actuando, cambiando la historia, teniendo éxito, haciendo muchas cosas, incluso ayudando a sus familias, a sus hijos, vidas transformadas, pero yo seguía con mi identidad de oruga. Identidad de oruga para mí es el no sé, no puedo, no sirvo, soy víctima, no puedo cambiar la historia, no puedo hacer nada, pero tampoco sé quién soy, tampoco sé nada de mí y a lo mejor a veces pienso que ya lo sé y conozco algunas habilidades que tengo, pero no conozco todo lo capaz que soy para cambiar la historia aquí en esta tierra. Entonces, identidad de oruga tiene que ver con eso, que a pesar de muchas cosas que hacemos, también vivimos con corazones esclavos, con corazones de víctima y lastimando a muchos más. Justamente lo que acabas de comentar, queridos amigos, les decía, muchos nos vamos a poder identificar con esta parte, porque a pesar, como dice Rosy, de que a veces queremos cambiar o platicar o desde el hacer, desde, bueno, es que tú puedes tener esto, tú puedes, o sea, lo vemos desde el lado exterior, pero ¿cuántos realmente nos preocupamos por cambiar la parte interior del ser? Que yo creo, Rosy, esto es lo más difícil. Ese es el proceso que es el que realmente, el que vale la pena, y es el proceso que curiosamente la oruga le cuesta trabajo, ¿no? Es decir, saber que ella ya, ayer discutía esta parte, bueno, no lo discutía, sino tenía una charla con un buen amigo, Marcelino, y me decía, Rosario, los empresarios
se hacen. Y yo le decía, no, ¿sabes qué? Yo creo que se nacen. Y le ponía un ejemplo de que hace algunos años yo había leído un libro que se llamaba El don de la estrella. Y entonces ahí el personaje habla de que él descubre que realmente él está lleno de talentos y de dones, pero que tiene que ir por ellos, tiene que buscarlos, tiene que trabajarlos, tiene que eh, realmente pues perfeccionarlos para que él pueda realmente hacer, ¿no? Entonces, justamente ayer que platicaba yo con esto y me decía, es eso, se descubren, quizás ya se nazcan, pero es el descubrirse, el estar ante la adversidad muchas veces, como le pasa a la misma oruga, estar ante la adversidad para que él se dé cuenta o nos demos cuenta de esa fuerza, de ese potencial que tenemos y entonces lo podamos echar a andar, lo podamos ejercer, porque finalmente, pues de eso se trata. Y justamente lo que tú comentabas ahorita también en cuestión de este maravilloso libro que son las escrituras, que justamente si nosotros lo tomamos como principios, pues vamos a aprender cosas increíbles, amigos. Vamos a aprender que efectivamente las cosas siempre son dadas a que seamos proactivos y que podamos realmente ejercer nuestras decisiones con sabiduría, con fuerza, pero sobre todo con el aprendizaje que podemos tener tal cual como nos lo comenta Rosy. Rosy, y cuéntame, ¿qué sigue después del proceso, obviamente, de la identidad de oruga? ¿Qué continúa, amiga? Bueno, cuando hablamos de identidad de oruga, también entendí todo este trabajo que tuve que hacer en mí. Y todo esto lo trabajé desde una perspectiva teísta, porque esta perspectiva me habla del corazón de la mujer, no solamente emocional, sino el corazón de la mujer que tiene una mente, que razona, que ha ido metiendo todas sus ideas sin darse cuenta y que de manera inconsciente las saca ya en la vida, ya las vive. Entonces yo luchaba como con esta parte entre los principios que me enseñaban acerca del éxito, pero mis verdaderas raíces, o más bien mis verdaderas mentiras enraizadas, que tenían que ver con esta identidad de oruga, porque esas son mentiras enraizadas, pero también trabaja el tomar decisiones, que yo fui capacitada, diseñada ya para tomar decisiones, porque tengo voluntad y tengo la libre voluntad de decidir lo que yo quiero en mi vida, quedarme en el lugar o cambiar la historia. Y además de eso, también en esa parte de las emociones. Eso incluye desde esta perspectiva, el corazón de la mujer. Pero de allí sigue entonces trabajar en el ser, en quien yo soy, cuál es mi valor, cuál es la dignidad que yo ya tengo de manera intrínseca, conocer mi capital interno, con todo el capital interno que tengo, porque fuimos diseñadas desde una mente inteligente y fuimos de verdad hechas a una imagen de tal manera que yo también tengo una mente extraordinaria, una mente inteligente, pero también tengo mucho capital interno, tengo mucho potencial y la mayoría de las mujeres han dejado de soñar y lo que sigue entonces es trabajar en esta parte del ser, de salir del capullo, de saber quién tú eres para poder agarrar fuerzas y empezar a soñar y saber que puedes romper tu capullo limitante y salir para disfrutar la libertad que hay allá afuera para ti. Entonces el tercer paso es trabajar en el hacer, en ese propósito de vida que nos lleva a nosotras a influir de manera positiva, no de una manera media, no de una manera negativa, no de una manera limitante, sino de una manera como fuimos diseñadas, con eso extraordinario en nosotros para poder influir positivamente en la sociedad y en toda nuestra nación. Y cuando hablamos de volar, estoy hablando de libertad integral, donde no solamente fueron cambiadas mis emociones, la manera de reaccionar en la vida, sino todo de manera integral, hasta cómo ver el negocio, cómo ver el dinero, todo eso. O sea, incluye volar en libertad. Sí, Rosy, fíjate que ahorita que comentabas esto se me vino a la mente justamente
el que la libertad muchas veces lo confundimos en simplemente hacer lo que queremos. Pero a mí me gustaría mucho que nos compartieras tu punto de vista, y es la libertad con principios y valores o la libertad o libertinaje. ¿Qué es esto, Rosy? ¿Cuál sería la diferencia? Porque, queridos amigos, mucho tiene que ver, porque a veces pensamos que el dinero, ¿no, Rosy? Es realmente la acumulación, y entonces es esa libertad de la cual tú te refieres, Rosy, es justamente diferente, ¿verdad? Y es esta, es tenerla con valores o principios. Pero cuéntanos acerca de tu experiencia, amiga. Bueno, mi experiencia. Entendí en la práctica que yo viví los dos puntos y te lo digo. Yo viví desde una perspectiva anárquica, pero también viví desde una perspectiva así de mucha rigidez. Entonces, a veces vivimos una vida con principios tan rígidos y a veces vivimos con mucho libertinaje. Y entendí que Dios es el balance. Dios tiene una vida balanceada para nosotros. Cuando tú tienes gobierno interno, entonces no necesitas nada externo que te gobierne. Por eso es que nosotras, cuando no tenemos libertad interna, cuando no hemos experimentado nuestra libertad, necesitas un tirano que te gobierne. El pueblo mismo levanta un tirano que lo gobierne porque no tiene libertad interna. Pero cuando tú tienes libertad interna, tampoco eres anárquico, ni tampoco eres rígido, porque Dios no tiene ese punto, Dios tiene el balance. Entonces, en ese balance yo entendí que yo necesitaba un gobierno interno, necesitaba de dónde tomarme, pero también necesitaba los principios para vivirlos, y de allí, desde tu libertad interna, impactas todo lo externo. Para mí ese tiene que ver con esa libertad. Tú decides qué libertad quieres vivir. Excelente, excelente, porque justamente lo que comentabas, debe haber principios que nos rijan de manera interna y tener un autogobernarnos. Esa es yo creo que una de las bases para que podamos crecer y realmente valorar la libertad, es elegir lo que mejor pueda convenir en todo nuestro aspecto, en toda nuestra esfera física, emocional y espiritual. Porque yo creo que estos son son las tres cosas con las que más tenemos que trabajar. ¿No es cierto, Rosy? Definitivamente. Somos seres integrales y si tú descuidas una de tus áreas, cualquiera de las tres vas a impactar las otras dos. Si tú descuidas tu vida espiritual desde que tú te gobiernas a ti misma, vives como quieres, como puedes, tomas todos los principios, pero no tomas ninguno a la vez. Entonces, pues tú vives, yo lo experimenté en mi propia vida, por eso te lo digo. Yo viví desordenadamente en mis emociones, en mis pensamientos, en mis acciones. Tú vives desordenada. Pero cuando tomas los principios para vivirlos y vivir en esa libertad interna que te rigen, no que te dominan así con fuerza, sino que tú dices, yo tomo este principio, yo sí lo quiero vivir porque es ahí donde está la voluntad. Dios me dio la voluntad de decidir lo que quiero. Y yo decidí en ese momento, yo quiero vivir estos principios porque encontré el balance. Estos son los que tienen el balance para la vida. Y entonces tú decides en esa parte qué es lo que quieres vivir. Y definitivamente encontrar a lo que yo le llamo una verdad relativa o una verdad total. Todos tenemos verdades relativas, pero existe también la verdad total. Y para mí la verdad total son estos principios que no me permiten como vivir desordenadamente, pero tampoco me limitan, porque me dan la libertad para ser yo, me dan la libertad para hacer todo lo que tengo la capacidad de hacer, me dan la libertad de influir en los demás, me dan la libertad de vivir económicamente como yo quiera, me dan la libertad para vivir como yo quiera, en el sentido de mis decisiones, pero los principios me dan a mí como el punto de balance para vivir ordenadamente. Y créeme que se ordenó todo de mí cuando se ordenan tus emociones, tu mente,
tu ser interno, pues todo lo demás impacta. Impactas todo lo demás. Quieras o no, lo impactas. No te puedes quedar callada. Cuando hay libertad interna, hay libertad externa. Seguramente, Rosy. Pues yo quiero invitarlos, amigos, amigas, especialmente, a que puedan acercarse a Rosy de Borbolla. Ella, como les comentaba al principio, nos comparte ahorita parte de toda esta trayectoria, de esta enseñanza, de este aprendizaje, pero estoy segura, Rosy, que tú estás ahorita ya abierta a tener cursos, a tener ya talleres especiales para que este crecimiento, para que este desarrollo, para tocar empezar a tocar estas fibras a quienes están abiertos también, porque algo hay que recordar, y lo comentábamos hace un momento antes de iniciar la charla, que cuando el alumno está preparado, entonces aparece el mentor. Y yo quiero de verdad referenciar mucho a Rosy, porque, reitero, amigos, tengo poco que la conozco, pero quizás el universo coincidió en conocernos y realmente es una mujer que influye y que fluye con nuestras emociones, porque es una mujer, la verdad es que impacta, como ella lo comenta, pero sobre todo por esa fluidez en su forma de ser y que puede uno realmente fluir con ella. Eso es algo real y que déjenme decirles, amigos, que yo he aprendido mucho de ella, de esa calma, de esa tranquilidad, pero también de esa acción, porque eso es así, como lo comenta. Hay cosas que a veces son inexplicables, pero sin embargo, nuestros espíritus o nuestra coincidencia fluyen solitos, que no necesitamos a veces tantas palabras para expresar las emociones y sobre todo que nuestro espíritu fluya a través de esa esencia. Y querida Rosy, pues yo quiero saber cómo te podemos encontrar, cómo nuestros amigos pueden contactarte, algún teléfono, alguna página en especial en Facebook, o perdón, o en redes sociales, o alguna página web que tengas. Claro. Bueno, hace poco estamos trabajando precisamente por todo este evento que todo el mundo está experimentando. No estábamos en redes, estamos prácticamente empezando en redes y estoy como Rosy de Borbolla y trabajamos también una página que va a trabajar para familias, también se está diseñando, que es Transforma e Influye, porque tiene que ver con mi transformación personal. Cuando tú eres transformado en tu ser, pues influyes todo lo demás. Entonces trabajamos familia, porque las familias, así como está nuestra nación, así están nuestras familias. Entonces, precisamente por eso necesitamos trabajar en el corazón de la mujer, pero también trabajar desde esta perspectiva. Estamos como Rosy de Borbolla y Transforma Influye, pero para mujeres especialmente estamos como Rosy de Borbolla. Allí vamos a estar poniendo nuestros teléfonos ya, también en Rosy de Borbolla, para que puedan seguirnos. Estamos diseñando todo el proceso, estamos en ese trabajo intenso. Han salido ya algunas clases, algunas conferencias que vamos a dar gratis, todo esto es gratuito, pero también estamos preparando recursos que ya se están escribiendo, algunos otros recursos que ya nos están llevando a la acción y va a haber pues fuertemente la parte de seguimiento para aquellas mujeres que de verdad quieran ser transformadas, que estén listas, porque trabajamos con aquellas que dicen yo ya quiero, porque las que no estamos listas, como yo no lo estuve mucho tiempo, la verdad solo gasté dinero y solamente perdí tiempo. Pero cuando tú estás lista, es para quienes estamos disponibles para poderles ayudar, para esas mujeres que dicen, yo quiero salir de mi identidad de oruga y quiero volar en libertad. Estamos disponibles. Y este es un espacio para que tú puedas también transformarte, desarrollarte e influir. Y tú también puedes volar. Qué bonito. Muchas gracias, Rosy. Yo sé que este artículo nos lo compartes en la revista Red de Negocios, que pronto estamos ya por estrenar, y sobre todo en donde tú compartes mucho de esto de la identidad de oruga y que sobre todo pues vas
a poder darles este seguimiento a quienes, como tú ya lo comentas, están listas, están ansiosas y realmente ya están dispuestas a hacer esos cambios que se requiere, pero siempre necesitamos de un acompañamiento. Siempre se requiere de alguien que te vislumbre el camino, porque ya, en este caso, Rosy, ya pasó ese estrecho camino o este amplio camino, pero ella seguramente te va a ayudar. Así que esta recomendación te la hace la revista Red de Negocios. Sigue a Rosy Borbolla en sus redes sociales, busca en cuanto ella te diga la página, porque seguramente vas a encontrar cosas de gran valor. Y te reiteramos, amigos, les reiteramos, amigos, que vamos a tener la participación de Rosy de Borbolla en la edición especial El protagonismo de las mujeres en los negocios. Gracias, Rosy, por abrirnos tu casa, por estar en ese bello estado que es el estado de Oaxaca, que admiramos mucho, que queremos mucho y que muy probablemente estaremos cerca por ahí. Gracias a ti, Charito, y gracias a la revista Red de Negocios también. Gracias, amiga. Pues ya lo saben, amigos, a buscar a Rosy y acercarse a todo lo que ella está haciendo, especialmente, queridas amigas, mujeres, busquen a Rosy, por favor. Yo sé que ella les va a ayudar y sé que también puede cambiar sus vidas. Así que, pues, nos despedimos en este día. Gracias por acompañarnos y no se olviden de estar con nosotros descargando la revista gratuita de Red de Negocios ya en estos días, por favor. Que estén muy bien, amigos. Saludos.